Ok, son las 4:03 y como les prometí, vamos a empezar en este tiempo. Ya somos un número bastante considerable para arrancar este webinar. Y nuevamente agradecerles a todos. Sé que sacar un tiempo en medio de la agenda clínica, en medio de las obligaciones laborales, no es fácil. Y la verdad es que en Rocol agradecemos este gesto que aceptaran nuestra invitación para escuchar a Cristian Trujillo. Cristian Trujillo es físico médico en la Universidad del Valle, magíster en física médica en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Su proyecto de grado doctoral tiene que ver con Machine Learning para mejorar la evaluación de los planes de tratamiento de ACE externo en radioterapia adaptativa. Cuenta con más de 7 años de experiencias como físico médico en radiología, medicina nuclear y radioterapia. Actualmente es coordinador de radioterapia e imágenes diagnósticas de la Clínica de Oncología Astorga en Medellín. Y es nuestro invitado el día de hoy. Cristian, agradecerte por aceptar también la invitación. Para nosotros es un orgullo y motivo de mucha felicidad tenerte aquí en este webinar del 360 Academy Webinars de Rocol. Entonces te doy la palabra. Tienes 40 minutos, 45 minutos para hacer una presentación y posteriormente vamos a dar paso a preguntas por parte del público. Durante la presentación les pido a las personas que atendieron este webinar que pongan en silencio sus micrófonos y posteriormente vamos a dar opción de poder hacer preguntas en vivo si así lo desean. Sí, también está la opción de a través del chat poder hacer preguntas en medio del chat y durante la sesión. Finalmente las recogeremos y al final que Cristian termine la exposición daremos tiempo para estas preguntas y poder resolver. Entonces, muchas gracias, bienvenidos sean todos y Cristian, es todo tuyo. Dale, muchas gracias, Amílcar, gracias por la invitación, a los presentes, bueno, les voy a exponer básicamente mi experiencia institucional desde que iniciamos el proyecto como servicio nuevo. De hecho, hemos pasado pues por varias etapas: licenciamiento, habilitación, y bueno, creo que la joya de la corona era implementar una técnica que es completamente nueva en LATAM, y ya empezamos a hacer tratamientos para pacientes con este sistema de Synchrony. Entonces, pues bueno, les quiero presentar inicialmente lo que sería el servicio. Pues tengo aquí unas pequeñas declaraciones que pues, tenía que ponerlas. Ahora sí, pues bueno, les comento. Trabajo en una institución que está ubicada en Medellín, Colombia. Un servicio que tiene un departamento de imágenes y un departamento de radioterapia contiguo. Tenemos 3 búnkers de radioterapia, pero en este momento solo tenemos un acelerador lineal que viene siendo el Radisat X9 con Synchrony. Nosotros somos un grupo relativamente pequeño. Estamos conformados por un médico radiooncólogo, un médico de enlace, una enfermera oncóloga y 2 auxiliares. Solo tenemos 2 tecnólogos de radioterapia y un pasante que en este momento nos está apoyando, un camillero y solo un físico médico que sería yo. Nuestras estadísticas realmente son solo de 6 meses. Realmente empezamos a tratar pacientes el 3 de octubre del año pasado. Es un servicio que ha venido creciendo pues conforme nos vamos haciendo conocer, se hacen convenios, etcétera. Entonces, pues bueno, hasta ahora hemos tratado o registrado por lo menos 180 pacientes, lo cual nos da un promedio de 30 pacientes por mes. Empezamos tratamientos con Synchrony el 5 de diciembre. De la totalidad de pacientes, pues en su gran mayoría todos son tratamientos IGRT. De estos tratamientos, 6 han sido tratamientos con Synchrony. Entonces, pues bueno, voy a hablar inicialmente un poquito sobre el rol del físico en clínica, que básicamente está orientado al tema de calidad. Y en ese tema de calidad, pues bueno, hay varios aspectos que podemos controlar y otros que no. Está la parte clínica, que depende pues precisamente de la patología del paciente, que éste siga las indicaciones o no, de la prescripción médica. Hay un enfoque físico, literalmente físico, que viene siendo el tipo de máquina que utilizamos, la energía, y el enfoque pues realmente de nuestra labor, que es la dosimetría. Entonces, por allá en el 76 hay un reporte relacionando la parte de incertidumbres en radioterapia. Hay 4 grandes grupos pues, que se relacionan en esa parte de incertidumbres, y los 2 últimos son los que más incertidumbre nos dan
para tener en consideración cuando damos un tratamiento de radioterapia a un paciente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque básicamente esta incertidumbre global es la que nos dice qué tanto control tumoral vamos a obtener dependiendo de qué tan precisos y exactos seamos. Esto, digamos que a futuro se vino actualizando un poco, donde se incluyeron algunas otras consideraciones y básicamente esto lo que nos dice es que no solamente esas incertidumbres que tenemos de la parte de dosimetría son las que influyen, sino que dependemos también del contorneo del médico. Si uno hace la prueba, pues que el paciente sea contorneado el día de hoy y el mismo médico lo contornee incluso mañana, el contorno va a cambiar ligeramente. Hay cosas que son físico-dependientes, ya sea que dos físicos planeen el mismo caso, el plan va a ser diferente, o incluso el mismo físico en diferente época, ya sea por curva de aprendizaje o por diferentes motivos, algo va a cambiar. Entonces, bueno, cuando hablamos de este tipo de incertidumbre, realmente hablamos de un valor muy simplificado. Así que en última lo que nos dice el Organismo Internacional de Energía Atómica es como que, bueno, pues, la verdad es que sean tan precisos como sea razonablemente posible. Y aquí es donde me voy a enfocar en estos dos últimos puntos que son como los más relevantes o más que tienen mayor peso en la parte de incertidumbres, que son el cálculo de dosis y la entrega de tratamiento. Respecto al cálculo de dosis, bueno, hay varios artículos que hablan o que publican cosas relacionadas con lo que puede influir en el momento de hablar de la dosis como tal que se le da a un paciente. Entre esto está el uso de hacer density overrides en el plan de tratamiento y esto ha orientado más que todo a pacientes que, pues bueno, a veces no siguen las recomendaciones de simulación o simplemente son humanos, vienen a una simulación y encontramos gases, por ejemplo. Usamos contraste y este medio de contraste nos va a alterar las unidades Hounsfield. Entonces, por ejemplo, aquí en el recto tenemos un valor que es aire completamente y acá abajo, acá arriba tenemos, pues, por el contraste, algo que entre comillas es hueso cuando realmente es la vejiga y es tejido blando. Entonces nosotros hacemos un density override y le decimos al sistema, olvídate que eso era aire, esto realmente es agua, esto es más o menos este tejido y todo esto influye en el cálculo de dosis. Ahora, también está la parte de calibración de las unidades Hounsfield en el sistema de planificación. Usualmente casi todas las clínicas o instituciones usan 120 kV porque es un valor de energía que sirve para, entre comillas, cualquier paciente y porque nos evita el problema de estar seleccionando kVs para cada paciente específico. Entonces, digamos que esto nos puede incluso evitar un error y por estándar se usa 120. Sin embargo, debemos parametrizar todas nuestras curvas de calibración. Adicionalmente, el sistema hace una extrapolación que nos puede decir, voy a seguir extrapolando unidades Hounsfield hasta el infinito, o simplemente tú me dices a qué valor de unidad Hounsfield máximo quieres llegar y a ese le asignamos tal densidad máxima. Entonces, cuando uno hace esto y, por ejemplo, deja que la curva de calibración sea completamente lineal, tenemos que cuando uno va y se fija en una imagen de CT, incluso las fiducias que al momento de tratamiento no están, sin embargo, en el momento de planificación sí, uno va y se fija en las unidades Hounsfield y nos da que es el elemento más pesado en el planeta. Entonces, esto es obviamente algo que no se puede dejar por ahí. Entonces, son cosas que vienen a consideración en la parte de cálculo y distribución de dosis. Por último, quería tocar como el tema de la parte de algoritmos de cálculo. Digamos que pues hay varios artículos que relacionan el tema de dosis, de cómo cambia con respecto al algoritmo, ya sea si tú utilizas Pencil Beam, Monte Carlo, cono colapsado, AAA, etcétera. Entonces, esto nos genera pues como diferentes precisiones en el momento de entregar el tratamiento a un paciente y el hecho de que, digamos, en cierto caso, por ejemplo, en institución que solo utilizamos convolution superposition, pues no tenemos Monte Carlo o Acurus para el caso de pulmón. Sin embargo, ¿qué pasa? El hecho de no tener este sistema de cálculo de dosis implica que no voy a poder tratar al paciente. Pues no. El Organismo Internacional de Energía Atómica me dice, sea tan preciso como razonablemente sea. Realmente le conviene más al paciente que lo tratemos, incluso con una imprecisión de un cierto porcentaje en el cálculo de dosis, a que no sea tratado. Entonces, quiero traer eso a colación porque no quiere decir que el hecho de no usar sincronía a futuro en otros casos no sea pues conveniente para el paciente. Ahora bien, ya hablamos de cálculo de dosis y quiero hablar de la parte en la que más me quiero enfocar, que es la entrega del tratamiento, que es a mi consideración donde más error e incertidumbre tenemos. Entonces, respecto a la entrega de tratamiento, ¿qué tenemos? Nosotros, históricamente, siempre hemos supuesto que el paciente es un maniquí. Realmente es una persona que no cambia de volumen, es una persona que
no respira o permanece con el mismo patrón respiratorio, pero estático. Es decir, que realmente aquí es donde somos más físicos que nunca. Simplemente idealizamos nuestra vaca y la volvemos una esfera y en el vacío, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Que en la radioterapia convencional tenemos nuestro espacio de fases, tenemos nuestros electrones con cierta velocidad, energía y dirección, y nosotros hacemos que el cálculo a través de esto, una interacción con una tomografía que tiene ciertas unidades Hounsfield, tenemos nuestra distribución de dosis, en la cual consideramos una cierta colimación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro target, tenemos el paciente inmóvil, y lo que decimos es que, bueno, el paciente está quieto, no se me va a mover, sin embargo, pues el tumor puede que sí. Entonces, tenemos, digamos, que un movimiento al cual tenemos que considerar al momento de hacer esa planificación. ¿Qué se ha hecho convencionalmente? Márgenes, simplemente márgenes. Entonces tenemos nuestro tumor, a esa parte lo que le hacemos es agregar un margen por enfermedad clínica o microscópica alrededor, le agregamos otro margen por posibles movimientos y le agregamos otro margen por la geometría y la imprecisión de nuestra máquina. Entonces pasamos de tratar este pequeño volumen a tratar este volumen que está por acá en el exterior. ¿A qué nos lleva esto? A que tenemos que expandir, digamos que ese campo de radiación en el cual vamos a tratar ese tumor. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor de ese tumor, pues tenemos órganos a riesgo. Entonces, digamos que en el caso de próstata, por ejemplo, por movimientos peristálticos tenemos desplazamientos del recto, el recto desplaza la próstata, la vejiga se llena, la vejiga desplaza la próstata. Entonces, en algún punto voy a estar irradiando menos próstata, más vejiga, menos próstata, más recto. ¿Qué pasa con pulmón? Estos son los casos, digamos que un poco más polémicos en el sentido que son los que más se mueven. La respiración diafragmática pues hace que tengamos movimientos incluso hasta de 5 centímetros y nosotros no damos márgenes tan grandes. Además, pues eso implicaría irradiar una gran porción de pulmón sano. Entonces, ¿qué vendría siendo como lo innovador de esa parte o lo que llamamos como la nueva era de tratamientos en radioterapia, que vendría siendo la parte de radioterapia adaptativa? Nosotros en la institución tenemos un sistema Accurate Radisat X9. Este sistema pues tiene una tasa de dosis un poquito más alta, manejamos una energía, digamos que convencional de 6 MB, y lo que es realmente innovador en esta parte es la parte de Synchrony. ¿Qué es este Synchrony? Bueno, se compone de un sistema de cámara externa que nos permite leer una información infrarroja a través de unos LEDs que le ponemos al paciente, y adicional al acelerador lineal en el equipo pues tenemos un tubo de rayos X perpendicular que nos permite tomar plaquitas. Son realmente unos snatches porque no son de tanta resolución. Entonces, ¿cómo funciona esto? El paciente está siendo irradiado, el equipo está haciendo snatches continuamente, tenemos información de dónde está el tumor, se genera un modelo de inteligencia artificial que le dice al equipo: mueve el sistema de láminas binario, desplázalo hacia donde está el tumor, o mueve los jaws dependiendo de dónde está el tumor. Entonces eso nos permite a nosotros, digamos que entre comillas, ver el tumor y darle con precisión. Ahora, ¿cuál es la tendencia en este momento en los tratamientos de radioterapia? Hipofraccionar y reducir márgenes. ¿Por qué? Porque hoy en día, comparado con los 80, 70, tenemos equipos con más alta precisión, tenemos un sistema de láminas más fino, tenemos tasas de dosis más altas que nos permiten generar, bueno, gradientes de dosis más adecuados para estos tipos de tratamientos de radiocirugía extracraneal o intracraneal. Ahora bien, cuando uno hace como una revisión, por ejemplo, que queremos implementar esa parte de Synchrony en nuestra clínica, empezamos a leer como literatura que viene ya, pues obviamente gating es algo incluso más viejo, hay mucha información respecto a eso. Empiezan a haber varios artículos que dicen como que la posibilidad de que se haga este tipo de tracking en un tomotherapy, se evalúa ese sistema, bueno, de hecho, toda esta información lo que nos permite a nosotros es generar una revisión para nosotros poder implementar toda esta parte de Synchrony en nuestra institución. De hecho, de estos artículos que les muestro aquí, este último es el que me parece como más apropiado para traer información y uno evaluar su sistema. Entonces, de nuestra revisión lo que hice fue dividir esto en dos grandes grupos. Uno que son pruebas de desempeño, es no conozco mi sistema, necesito evaluarlo, quiero ver qué tan preciso es, quiero ver si lo que me dice el vendedor realmente es cierto. Y posterior a esto, de lo que determine estas pruebas de desempeño, pues veo cómo lo implemento. Entonces, pues vamos a ir inicialmente con esta parte de las pruebas de desempeño, de las cuales, pues bueno, como les venía diciendo, si vamos a hacer muchas imágenes, es importante evaluar este sistema de imágenes, ya sea la dosis que genera, la calidad de imagen
y los diferentes protocolos que tienen. Aquí lo que se hace es básicamente dividir en dos grupos como el sistema de imágenes, uno para tórax, otro para pelvis, y cada grupo tiene otros protocolos, ya sea más que todo por el tamaño del paciente. Entonces, bueno, la idea es caracterizar este sistema. Se mide CTDI, se mide dosis efectiva en profundidad debido a la imagen de KB. Entonces, aparte del KB, también se debe caracterizar la imagen de MV. Entonces, una vez realizada esta parte, la vamos a tener en consideración más adelante cuando realicemos nuestro control de calidad. Hay una parte relacionada con los efectos de compensación por movimiento. Realmente, la mayor parte del tratamiento, si es un tumor que se está moviendo realmente bastante, tenemos un tratamiento que está offset realmente del centro de irradiación. Eso quiere decir que nuestro perfil de dosis puede que varíe, ya que no estamos centrados realmente. Es importante evaluarlo porque necesitamos con certeza saber qué tan diferente es tratar al paciente en un OTSEP, no sé, ya sea de 1 centímetro o 2, dependiendo de lo que nos permita hacer este Synchrony. Entonces, lo que se hace es un montaje realmente, entre comillas, sencillo. Este arreglo de agua sólida con cámara nos permite medir perfiles en profundidad. Son unos cuantos datos que se miden, se comparan con el centro, se desplaza el bloque en Y para medir los outputs generados en los jaws, ya que las mandíbulas trabajan en la parte en y se desplaza el bloque en X para medir el efecto de los MLC. Entonces, digamos que cuando uno caracteriza ese sistema, se viene dando cuenta que sí hay una ligera disminución de la dosis en los extremos de los perfiles. Esto puede ser considerado en el momento de la prescripción o en el momento de la planificación. Hay otra cosa aquí importante que se tiene que caracterizar y es conocer el sistema. Realmente la idea es que, bueno, haz un montaje en el que te permita evaluar si cuando tienes un paciente que se está moviendo, el sistema realmente lo está siguiendo con la precisión que crees que lo está haciendo. Entonces, en el setup que hice aquí, por ejemplo, utilicé una plataforma dinámica a la cual le podía introducir ciertos parámetros, una amplitud, una fase, un ciclo. Entonces aquí digamos que si yo le digo si este es el centro, desplázate en este centro más o menos 3 centímetros, quiere decir que cuando yo valide en mi sistema de planificación tengo que encontrar que hay una diferencia en el centroide de por lo menos 1.5 milímetros. Entonces uno evalúa todos estos parámetros, empieza a conocer la máquina, empieza a ver que aquí hay otros parámetros que se deben considerar al momento de hacer el setup de Synchrony, ya sea para paciente o para QA. Entonces, en esta parte de la prueba de desempeño es literal conocer la máquina, conocer cada parámetro, cómo te influye en el momento de realizar un tratamiento y cómo manejarlo en una situación donde vas a tener un patrón irregular, un patrón en el que se mueve más rápido. Entonces, digamos que de aquí empiezas a sacar también algunos puntos que van a influir en tu flujo de trabajo. Esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Entonces, cuando tienes esta parte, tú puedes sacar en el raw data cierta información que te permite evaluar lo que es la latencia residual. Esta latencia, pues básicamente es, tú sabes cuáles son los inputs que le das a tu Phantom para que se mueva en cierta orientación o con cierta periodicidad, amplitud, etcétera. Y tú puedes extraer la data con la que el Synchrony está siguiendo supuestamente ese Phantom. Entonces, evalúas ambas curvas, la que tienes de input, la que tienes de output, evalúas amplitud, fase, etcétera, y al final de cuentas esto te da como una certeza de que sí, qué tan cierto es que el equipo está haciendo eso con determinada precisión, o además te puede decir si tiene cierto lag, y ese lag puede ser ya corregido con los ingenieros de servicio. Para la parte de precisión en la distribución de dosis, pues bueno, aquí es donde uno realmente empieza a ver lo interesante que es el Synchrony. En su momento realicé bastantes setups para poder hacer este tipo de medidas, ya que el sistema de dosimetría con el que contaba no era, digamos, que el óptimo pues de cierta manera el óptimo para hacer estas pruebas. Entonces, bueno, me ingenié una manera de meter este matriz en una plataforma, le puse una serie de marcadores fiduciales que el equipo, entre comillas, fuese capaz de ver para que hiciera seguimiento del matrix. Entonces, hacemos una prueba en end, traemos como, entre comillas, un paciente aleatorio, le pintamos como un PTB en pulmón, le hacemos literal un plan de tratamiento y le hacemos un QA. Entonces, para este setup, lo que obtuvimos fue que, bueno, vamos a hacerlo inicialmente una prueba sin movimiento para por ahí derecho ver cómo está mi máquina. Entonces encontramos que, pues si no me estoy moviendo, bueno,
qué bien, somos perfectos para tratar un phantom que no se mueve y está quieto. Ahora, ¿qué pasa si le incluimos un poquito de movimiento? Con un poquito de movimiento me refiero realmente a llevarlo al extremo. Lo puse a moverse hasta donde puede dar el síncrono y que sería 2 centímetros en cada fase, en cada lado para un yaw de 1 centímetro. Síncrono solo se puede mover hasta 5 centímetros, que es la amplitud que tenemos de los yaws. Entonces, para un plan con un yaw de 1 centímetro, podemos movernos 2 en cada extremo. Realizamos eso con este caso y encontramos que el gamma, pues cuando uno lo evalúa, ya no está tan bonito como cuando está quieto. Entonces, esto nos lleva a ejecutar Synchrony. Con el Synchrony que tenemos es que, bueno, empieza a hacerle seguimiento a las fiducias que le puse, él sigue como, entre comillas, el patrón respiratorio que le introduje a la plataforma dinámica. Aquí vemos cómo los yaws se mueven, pues, digamos que con el patrón respiratorio que le puse. Y cuando uno hace el análisis gamma en este caso, pues bueno, realmente la cosa mejora bastante. Sin embargo, aquí hay unas pequeñas consideraciones. Cuando uno empieza a evaluar los perfiles, pues uno por uno, pues uno se da cuenta que aquí hay una dosis como adicional, porque cuando lo hago en el caso estático, digamos que mi dosis está como muy idéntica a lo que sería en la planificación. Aquí veo que hay unos valores un poco más altos y bueno, uno se da cuenta que esto es debido a la dosis por imagen. Realmente no es despreciable o bueno, lo es cuando comparas la dosis total de prescripción del paciente. Sin embargo, uno nota esas medidas en el momento que está haciendo la irradiación en el sistema de cámaras. Cuando uno sustrae esta dosis por imagen de la medida, lo que encuentra es que la GridMem ahí pues mejora bastante. Bastante en el sentido en que teníamos 98, pasamos a 100, realmente 98 ya era suficientemente aceptable. Sin embargo, aquí pues se ve que hay una cierta influencia de la dosis por imagen, así que bueno, eso es algo a tener a consideración en el momento de implementar este síncrono. Y por eso les decía que hay que caracterizar el sistema desde cero. Ahora bien, entonces encontramos que en el caso estático, pues bueno, para tratar fantomas somos bastante buenos. En el caso de movimiento, pues, ¿qué tenemos? En ciertos puntos el target está fuera del campo de radiación y vamos a encontrar que las distribuciones de dosis se distorsionan realmente con el movimiento que tengamos. Entonces, pues bueno, realmente la diferencia es abismal cuando uno implementa Synchrony, que realmente nos permite asegurar pues que le estamos dando al target a medida que él se mueve. La evaluación se hizo para diferentes patrones sinusoidales. Realmente aquí es cuestión de qué tanto quieras jugar con tu sistema. Puedes variar la amplitud, puedes hacer que el ciclo sea más rápido, más corto. En últimas, lo que vas a hacer es caracterizar tu sistema para darte cuenta de qué tan rápido puede ser o hasta dónde puedes llegar. Ahora bien, una vez evaluado o tengamos las pruebas de desempeño, pues nosotros ya digamos que confiamos en el sistema, creemos que estamos listos para implementarlos en clínica, así que pasamos a esa parte de implementación. De aquí digamos que lo dividimos en diferentes grupos antes de ir al primer tratamiento. La primera etapa realmente se realizó con bastante antelación y es capacitación. Realmente es importante conocer bien el sistema, tanto teóricamente como prácticamente, así que la capacitación es crucial. Nosotros pues tuvimos varias oportunidades de entrenamiento, sobre todo que estábamos pues casi que post pandemia, así que los entrenamientos volvieron a ser presenciales y realmente no hay nada como discutir un tema en un tablero. Créanme que nos fue bastante bien en ese sentido, no quedarse con las dudas, hacer preguntas. Posteriormente a esto tuvimos capacitación en sitio, vino un especialista, nos comentaba pues como algunas cosas a tener en consideración y también tuvimos la oportunidad de hacer una referenciación centro que tenía ya algo o bastante experiencia. De hecho, yo creo que en el mundo son los que más han tratado con Synchrony en North Dakota. Realmente agradecemos mucho a Aaron Kempenich por la capacitación que nos dio. Entonces, bueno, tenemos esta etapa. Posterior a esto, pues bueno, ¿a qué pacientes va la parte de Synchrony? Aquí les voy a poner un pequeño video, son menos de 3 minuticos. Va a hablar el doctor Gómez, así que les pido porfa le prestemos atención. Cristian, ¿no se escucha? ¿Cómo hago para compartirles el sonido? Ah, aquí ya lo vi. ¿Qué tumores ¿Escuchan? se benefician? Sí.
cáncer de próstata estadio temprano, una recaída en la próstata post radioterapia, tumores pélvicos o abdominales metastásicos en el concepto de la enfermedad oligometastásica, ya sea en páncreas, ya sea un ganglio o una adenopatía peritoneal, un cáncer de pulmón metastásico primario, metástasis al hígado o un cáncer primario del hígado. De la selección por el servicio de física y radiooncología, llevamos el paciente a una junta multidisciplinaria donde hay oncólogos clínicos, generalmente 4 o 5 oncólogos, radiólogos, generalmente hay 2 radiólogos de cuerpo, radioterapeuta, física médica y otras especialidades. Bueno, entonces en resumen, la parte clínica la define el médico, lo lleva un staff. Después del staff, si lo determinan que es Pasynchrony, una prueba de simulación, la cual les voy a mostrar más adelante qué consiste. Entonces, nosotros lo que hicimos fue definir muy claramente el flujo de trabajo, y esto también es súper importante porque no todos los pacientes son candidatos a Synchrony, así el staff lo determine. Entonces, lo primero es evaluar si el paciente requiere fiducias o no. Si en el CT nos va bien o no, se decide si se le hace un tratamiento convencional o si seguimos con el flujo de trabajo para Synchrony. Si no requiere fiducias o si la requiere, miramos si también requiere la parte de seguimiento respiratorio. Y aquí, por ejemplo, un paciente de páncreas que tiene o los movimientos diafragmáticos ya están un poco alejados de él, pues con solo las fiducias nos pareció suficiente. Entonces, puede que necesite fiducias o no. Puede que necesite las fiducias y puede que necesite la parte respiratoria. Entonces, por ejemplo, en un caso de hígado, el hígado sí está un poquito más arriba. Entonces, ahí sí influye la parte respiratoria y además, como es tejido blando alrededor de tejido blando, es importante ponerle fiducias. Entonces, digamos que toda esa parte quedó aquí como documentada en la parte de nuestro flujo de trabajo. Y en la parte de planificación hay otras consideraciones que les voy a mencionar ahorita, pero se hace un control de paciente específico y se hace un control de máquina, porque la máquina puede que falle el día que se hace asíncrono y hay que tener un plan B. Entonces, en esos casos, digamos que se le haría un plan de tratamiento, entre comillas, convencional. La parte de simulación es muy sencilla. Por ejemplo, este es todo lo que necesitamos. Un plano inclinado que suba los brazos, si en caso de pulmón o hígado, la idea es que pues, obviamente los brazos no estén en el campo de radiación y no se requiere más. No hay que movilizar al paciente, no hay que ponerle nada, no hay que decirle respire con cierto patrón o no respire. Entonces, digamos que esto hace que el confort en el paciente realmente sea mejor. No, de hecho, yo creo que decirle a un paciente cómo respirar genera alteraciones en el patrón respiratorio y nos complicaría la cosa. Entonces, bueno, respecto a la parte de implementación de implantación de fiducias, pues bueno, leímos algunos artículos. De hecho, hay mucha documentación pues orientada a la parte de CyberKnife. CyberKnife es quien realmente empezó con esto de Synchrony ya hace varios años. Entonces, nosotros realmente en última lo que acordamos fue, bueno, dependemos de la experiencia del radiólogo, díganos usted qué es lo que cree. Entonces, para la mayoría de casos que hemos hecho, que han sido hígado, páncreas, próstata, él dice que no hay migración posterior a una semana. Entonces, digamos que institucionalmente eso es lo que manejamos. Y bueno, posterior a esa parte, posterior a la semana de simulación, nosotros lo que hacemos es hacer una simulación de Synchrony, a ver si realmente el equipo es capaz de hacerle seguimiento aún si las fiducias están puestas o si el paciente realmente no va a tener un patrón respiratorio que sea capaz el equipo de seguir. Esa parte de simulación con Synchrony lo que nos permite es, entre comillas, entregarle el plan de tratamiento al paciente sin irradiarlo. Es decir, el paciente se acuesta como si fuera una sesión de tratamiento normal, el equipo le hace placas, genera un modelo pues, para hacerle seguimiento a ese tumor, encontramos que si hay desplazamientos, vemos que pues, se va a beneficiar de la parte de Synchrony, tiene un patrón respiratorio regular, realmente fácil para el equipo de seguir, las láminas no exceden un OTSEP que les impida llegar hasta el tumor, así que digamos que aquí es donde evaluamos, hey, este paciente sí se puede hacer con Synchrony, o podríamos decir que no, porque también puede que tengamos un tumor que se esté moviendo fuera del alcance del movimiento de las mandíbulas o los MLC, entonces digamos que sí es importante como realizar esta validación posterior a la simulación del paciente. Ahora, la parte de planificación, aquí hay pues varios
consideraciones que podemos tener. Yo solo voy a dar algunos tips por encima. Entre esos está como la parte de contorneo del médico. Nosotros lo que tenemos que hacer es, aparte del GTV que él pinta, debemos como hacerle un GTV menos un cierto margen, porque si ese GTV o el volumen blanco de seguimiento que le decimos al equipo incluye aire, pues el equipo va a estar buscando aire en cierto momento. Entonces tiene que ser un target denso. En este caso, digamos que si uno ve los DRR, pues realmente sería un acto de fe seguirlo. Sin embargo, el equipo ve otra cosa. Entonces el equipo es literal capaz de ver este tumorcito. Lo mismo sería con la cuestión de fiducias. La parte de fiducias, pues lo que tenemos es, hay que seleccionarla, decirles cuáles son. Digamos que este es un caso sencillo porque no tenemos mayor complejidad. Puede que haya un paciente que venga con metralla, con restos de metal ahí en el cuerpo, y eso sí complicaría la cosa. Aquí lo que el sistema nos dice es como que en ciertos ángulos es difícil de ver las fiducias, pues simplemente porque aquí tenemos más tejido blando que le impide verlas con facilidad. Entonces uno determina como la angulación a la cual es más cómoda o más fácil para el equipo ver esas fiducias y en qué orden. Ahora, posterior a este setup, la planificación es si hay algo relevante que hay que considerar, y es el tiempo en el que el gantry va a estar rotando. Es decir, las imágenes que yo le hago al paciente dependen, pues, de ciertas angulaciones que le digo. Si yo en darme una vuelta me demoro 1 minuto, que es lo máximo que se tarda el sistema, pues eso quiere decir que en el ángulo 280 me va a estar tardando 1 minuto para ver si ha variado de posición. Entonces, el equipo lo más rápido que se puede mover son aproximadamente 12 segundos, es 11.8, y la idea es que los planes que uno le haga al paciente pues sean lo más rápido posible. Entonces, en este caso en particular se tarda 500 segundos, hay planes que se tardan mucho más, como el siguiente, que se tardó 1500 segundos, pero porque estamos dando, bueno, 18 grays en una fracción, entonces como que todo esto influye. Ahora, después de hacer la planificación, pues viene la parte de control de calidad paciente específico. Aquí varía un poquito porque la idea es evaluar la parte dosimétrica más la parte dinámica. Hay varias opciones en el mercado. Yo creo que pues obviamente la más ideal sería, entre comillas, este Scandidos, que permite hacer 6 movimientos. Nosotros tenemos es una plataforma dinámica que se mueve en uno. Entonces lo que hacemos es angularla. Si la angulamos, pues tenemos X y Y, a pesar de solo tener un movimiento, y digamos que este sistema lo que nos hace es decidir, los LEDs se mueven a esta altura, mira si el sistema es capaz de detectar los que varían. Entonces, nuestra solución en este momento es un sistema de cámaras más una plataforma dinámica. Ahora bien, cuando llevamos ya al paciente a delivery, y aquí ya vengo con los casos que hemos tratado, este fue nuestro primer paciente. De hecho, la paciente, nada, muy tranquila, realmente muy fácil de seguir. Aquí se puede ver cómo el sistema está irradiando continuamente, y aquí cuando empiezan a hacer los snapshots que nos permite que somos estar evaluando el modelo que va a estar comparando, donde predice la posición del target. Entonces, aquí se puede ver cómo siempre hay desplazamientos pues, considerables en el caso de pulmón, y pues realmente fue un caso que consideramos exitoso. El paciente ha ido evolucionando bastante bien. Aquí creo que acabo de tener un errorcito en la presentación. Les voy a pedir que me regalen un segundo. Entonces, pues bueno, este sería nuestro primer paciente. Hemos tratado 6. De esos 6 pacientes, pues el primero que tratamos es el único que sabemos cómo ha ido evolucionando realmente. No tengo en este momento, permítanme, yo dejo de compartir un segundo. Creo que ahí pueden ver la pantalla. Sí. Entonces, el paciente es este que está acá abajito. El paciente está respirando normal. Aquí pueden ver cómo transcurre el tiempo. El paciente está casi que dormido. Realmente, si uno mira la amplitud de los LEDs, y a pesar de que no tener tanto movimiento diafragmático, pues uno ve que por dentro del tumor sí se mueve abruptamente. Entonces, tuvimos un caso aún más interesante que realmente pone en prueba la capacidad del Synchrony para seguir tumores más grandes.
Lo recomendado desde fábrica es que el tumor esté dentro de una esfera de 8 centímetros. Este estaba en el borde realmente, de hecho en un eje está superando los 8 centímetros y esto quiere decir que en algún punto las láminas van a estar en el punto máximo de OTSEP que pueden alcanzar y eso lo que nos va a obligar a hacer es hacer un desplazamiento en Y. Entonces, si digamos, estamos tratando la punta de ese tumor, pues simplemente corremos la camilla un poquito más hacia atrás o más hacia adelante donde nos convenga para que el Synchrony pueda hacerle seguimiento a esa parte. Y hasta cierto punto lo que hacemos es devolverla o meter más la camilla para poderlo tratar completamente. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que la paciente tiene un patrón respiratorio, parece que fuera sinusoidal, realmente muy fácil de seguir. Sin embargo, se pueden ver los movimientos pues, del target, a pesar de ser un volumen gigante. Entonces, digamos que le pudimos dar pues, ese tratamiento sin mayor problema. Como pueden ver, el sistema continuamente está haciendo como registro de imágenes y evaluando continuamente los parámetros OTSEP que le ponemos con lo que realmente está ubicado el target. En el caso de páncreas, como les decía, páncreas está un poco más lejos del diafragma, consideramos que no se movía con la respiración diafragmática, así que solamente le hicimos Synchrony con fiducias. Y pues bueno, uno puede encontrar que bajo ciertos parámetros no se mueve tanto, sin embargo sí hay desplazamientos que deben ser considerados, sobre todo cuando uno hace una SBRT y cuyos constraints en el estómago son pues bastante restrictivos. En el caso de combinado, tenemos fiducias más tenemos los LEDs, pues bueno, ahí se pueden fijar cómo hay movimientos pues, bruscos del target, realmente las láminas van hasta el extremo y le hacen seguimiento al tumor. Entonces digamos que la tarea del físico en este caso es muy importante para que esté pendiente de los parámetros de diferencia potencial, el centroide dónde está, si hay que hacer algún movimiento de la camilla en Y. Entonces, digamos que el papel del físico en esta parte sí es bastante relevante para tomar decisiones. Y bueno, pues no es perfecto. Realmente, como cualquier sistema, hay momentos en los que colapsa. Uno puede que, digamos, que se pueda ver alterado cuando tiene el paciente de acostado y no sabe nada más que hacer. Puede que el sistema falle y vuelva inconsistente ese plan y esa dosis hay que completársela al paciente. Mejor dicho, pasan miles de cosas, pero bueno, para eso están nuestros ingenieros de servicio. Realmente nos ha ido bastante bien, han dado solución a lo que necesitamos y nos ha ido en general, todos los pacientes han sido tratados completamente. Si podemos ir más allá, yo considero que sí. Aquí les traigo una ejemplificación, por ejemplo, de un target en pulmón, por así decirlo. Lo que quería que viéramos es, por ejemplo, si lo estamos irradiando en cierto punto, aquí les pongo unos PD de protones, pero solo quiero ilustrar una idea potencial y es que en este caso, digamos que el sistema solo cree que está irradiando tejido blando y aire, ¿cierto? Pulmón. Pero si en cierto punto lo que tenemos es que mi tumor se mueve porque está respirando, en esa parte pues realmente lo que lo está cubriendo es una costilla que es hueso, entonces hay que considerar, digamos, que esos PD cómo cambian en esa parte. Sin embargo, Synchrony no reoptimiza o compensa el cálculo de dosis por el cambio de densidades en las que vamos a tratar el tumor. Entonces, digamos que esto podría ser un avance que se puede hacer en la parte de Synchrony. Sin embargo, ya para concluir, lo que quiero decir es que pues es importante realizar capacitación, referenciarse y sobre todo hacer pruebas, validar su sistema, conocerlo. Nos funcionó, realmente Synchrony funciona bastante bien. Cuando uno hace estas comparaciones dosimétricas de gamma en casos estáticos y dinámicos, pues uno nota lo importante que es tener estas correcciones por desplazamientos en el paciente. Entonces, eso nos ha permitido también disminuir bastante la parte de márgenes, sobre todo en pulmón, que es hasta 1 centímetro. El setup para el paciente no lo afecta en nada, realmente me pareció que es completamente un tratamiento, entre comillas, convencional, así que no se va a ver afectado en ningún momento y no hay un incremento significativo en el tiempo de tratamiento. Realmente el sistema para en ciertas ocasiones cuando el patrón respiratorio ya abruptamente está cambiando demasiado o el físico determina que hay que pararlo porque simplemente está viendo que las imágenes no están consiguiendo lo suficientemente bien. Entonces aquí ya hay algo como de criterio científico. Pues la presencia entonces de físico médico se vuelve indispensable para este tipo de tratamientos. Pues bueno, como les decía, no hay sistema perfecto, pero realmente nos estamos acercando mucho más a la realidad con lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, bueno, la parte de dosimetría absoluta y relativa es algo que tiene que darse por controlada
previo a este tipo de tratamientos. Consideramos que de todas formas cualquier tratamiento que se le da a un paciente lo va a beneficiar como sea, y este tipo de técnicas con imágenes pues integran ya una aplicación de los principios ALARA. Entonces, pues bueno, realmente eso es lo que tenía por mostrarles el día de hoy. Gracias por la atención. Muchas gracias, Cristian. La verdad que agradecerte por este tiempo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas al público. Si quieren también tener la opción de hacer la pregunta en vivo, le podemos dar la opción de habilitar el micrófono. Nada más es que habiliten la manito, alcen la mano para habilitarlos. Si no, a través del chat podemos gestionar las preguntas para Cristian y para que Cristian pueda ir también respondiendo. También si tienen comentarios, observaciones, bienvenidos sean. Por ejemplo, José María Quiroz dice que una estupenda presentación, Cristian. Entonces, me uno también Gracias. a esas felicitaciones. Mientras la gente se anima, yo quisiera hacerte una pregunta. En la experiencia que han tenido con Synchrony y con pacientes, cuéntanos si han tenido de pronto algún paciente que han desistido de no tratarlo con Synchrony después de junta médica y de evaluación tecnológica. Y por qué han desistido de tratar a algún paciente. Sí nos pasó un caso, realmente fue algo similar como al caso de pulmón XL que les mostré, que también era una masa gigante en pulmón, pero pues ya se salía de ese radio de 8 centímetros, y cuando le hicimos la prueba de simulación, pues no, el sistema realmente él veía puro tejido blando, así que o hay que ponerle fiducias, pero muchos no se animan a chuzar el pulmón, así que no. Ese paciente, por ejemplo, tocó desistir de hacer el Synchrony y se le hizo una IMR convencional. Perfecto. Solamente han tenido esa experiencia. Sí, sí, hasta ahora esa experiencia no más. Realmente el resto de casos, que no han sido muchos tampoco, apenas llevamos desde diciembre haciendo Synchrony, así que muy bueno, uno de 6 es la experiencia que tenemos. Bueno, alguien que se anime a preguntar, si hay observaciones. Sé que es un tema bastante denso, pero cualquier pregunta es bienvenida. Ahí sobre todo, Cristian, felicitaciones por la presentación. Alberto Drada dice que muy buena la presentación, muy bueno el trabajo. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. John Tello pregunta, desde el punto de vista de datos y ML, que me imagino que es Machine Learning, ¿qué tipo de información se requiere para entrenar el sistema? O MLC de multiláminas. No, es Machine Learning. Realmente lo que él hace es, por ejemplo, en la parte de fiducias, él genera un centroide, ya tienes una serie de puntos que vas a ver en diferentes planos, entonces realmente el ángulo y la ubicación de esos puntos son los que te van a dar como ese centroide que vas a tratar de ubicarlo con respecto a la parte de simulación inicial. Entonces esa pequeña diferencia del centroide es la que te va a decir, mueve la lámina a la izquierda, mueve la lámina a la derecha. Entonces, realmente lo que alimentaría en este caso Machine Learning sería los datos de ese centroide. Perfecto, gracias, Cristian. Aquí hay otra pregunta por parte de un colega brasilero que trabaja en Chile, Marcelo. ¿Cuánto tiempo suele tardar el tratamiento y para cuáles patologías lo han utilizado? El tratamiento tarda lo mismo que un tratamiento de MRT. Realmente no se extiende mayor tiempo por implementar Synchrony a que no lo tuviese. Entonces, por ejemplo, tratamos una próstata hipofraccionada que se hizo en 4 o 5 minutos. Los pulmones los hicimos en 500 segundos, que serían como 7 minutos. Entonces, no es mayor tiempo. De hecho, la tasa de dosis del equipo de 1000 unidades monitor por minuto es bastante buena. En el caso de hígado, que fueron 20 Grays en una fracción, sí nos tardamos bastante porque fueron 1500 segundos, así que
Fue más por la cuestión del tamaño del tumor, dependemos del tamaño del tumor y de la dosis que le vamos a dar en esa fracción. Entonces eso sí influye bastante, pero pueden haber tratamientos ya sean, no sé, desde 6 minutos y bueno, dependiendo de la dosis, aún mucho más. Perfecto. Yo quiero aprovechar con respecto a esa pregunta de Marcelo y preguntarte a ti desde tu punto de vista clínico, experiencia clínica, cuál es tu posición respecto a de pronto que el tratamiento se tome un poco más de tiempo, pero de alguna manera trates mejor o tengas mayor precisión en el tratamiento? Sobre todo, ¿cómo manejas eso en un ambiente clínico donde también lo administrativo pesa mucho y está pidiendo, mete más pacientes por hora, necesitamos más volumen? ¿Cómo manejas tú y cuál ha sido la experiencia con tu equipo, en este caso con el radiooncólogo líder, el doctor David Gómez y todo el grupo de tecnólogos que también impactan esa curva de aprendizaje y esa optimización del tratamiento? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que haciendo un pequeño sondeo con los que trabajamos en radio y conocidos, pues bueno, es que si fuera mi próstata, yo quiero que me traten con Synchrony, la verdad. Entonces, yo creo que esa sería la posición de cualquier persona que tenga una ligera idea de lo que sucede cuando no se considera la parte dinámica de tu organismo. Y pues bueno, realmente todo, idealmente todo podría, todo lo que pueda hacer a lo que se le pueda poner una fiducia, lo idealmente sería tratarlo con Synchrony. Sin embargo, pues ahí viene la parte administrativa, pero no administrativa interna de la clínica, sino la parte de pólizas, seguros que aprueben dicho tratamiento, porque digamos, eleva un poco el costo en el sentido en que son fiducias de oro, no, creo que no lo había mencionado. Tienen que ser de oro puro para que sean biocompatibles, son unas fiducias que se quedan en el cuerpo del paciente. Eso implica hacer un procedimiento relativamente intervencionista, entonces hay que traer un radiólogo intervencionista que te ponga las fiducias. Digamos que implica un poco más de logística y eso es lo que, entre comillas, eleva un poco el costo del tratamiento como tal. Y por esa razón, no todos los pacientes son candidatos administrativamente para eso. Ahora, en el tiempo en máquina, la ventaja es que la institución aún maneja un número ligeramente bajo de pacientes, así que tenemos slots amplios para tratar un paciente de Synchrony. Usualmente le asignamos, dependiendo del plan de tratamiento, lo máximo que le hemos asignado es hasta 1 hora, que fue el paciente que se tardaba 1500 segundos, pero usualmente 20 minutos o máximo 30 en franja de máquina es suficiente. Entonces, digamos que en esa parte sí ha sido una ventaja el tiempo que tiene la clínica. Perfecto. Y hay otra pregunta de John Albert Aponte. Dice que si les ha tocado usar el plan B. Y tiene una segunda parte de la pregunta. Dice, ¿han tenido que aprobar desplazamientos encima del umbral? Si la respuesta es afirmativa, ¿tiene que estar el médico con usted para aceptar o no proseguir? Interesante. La parte de plan B, como lo mostraba yo en el flujo de trabajo, era, se dañó la máquina, el plan se marca inconsistente, quiere decir que no lo puedo dar en este momento, pero le di media fracción. Una opción sería básicamente copiar ese plan y darle la segunda parte de una manera muy particular, ya que el sistema es helicoidal, entonces no le puedo dar como quien dice, no es como en la parte del INAC, que tú estás dando un tamaño de campo a todo el tumor, sino que aquí estás dando de arriba hacia abajo porque estás irradiando de forma helicoidal. Eso es un poco problemático cuando hay fallas en la máquina. Sin embargo, la parte de desplazamiento se puede corregir fácilmente con desplazar la camilla. Es decir, tu sistema está irradiando la punta del tumor acá y él se mueve demasiado. Lo que tú haces es, corre el centroide, sube un poco más la camilla para que cuando él se mueva, los Joes sean capaces de alcanzarlo. Entonces, ahí va un poquito de malicia indígena, pues en el sentido de engañar al sistema y desplazar al paciente para que los Joes alcancen ese target. Entonces, digamos que umbrales como tal de desplazamiento no hay, realmente es un poquito de ingenio para engañar al sistema y hacer que alcance como se hace esa parte. Ahí vamos a estar moviendo la camilla en la parte de Mood Couch, que lo tiene ahí también, entonces por ese lado bien. Y bueno, hasta ahora como tal un plan B, nos pasó que media fracción se quedó sin dar. En ese caso toca esperar soporte de Accurate. Realmente ellos lo que hacen es validar ciertos puntos de dosis para que el plan reinicie en la parte exacta donde falló. Entonces digamos que ese paciente se le dio media fracción hoy en la tarde, pero el resto de fracción se le da mañana. Ya, entonces
también es aceptable y esa decisión es un poco clínica, la tiene que tomar el médico, entonces digamos que ahí sí es importante hacer la consulta. Perfecto. Gracias, Cristian. ¿Alguien más que se anime a preguntar? Ya tenemos tiempo para un par de preguntas, entonces mientras la gente se anima, yo te hago otra pregunta, perdona que te haga tantas preguntas, pero es que este tema es Adelante. bastante emocionante. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de los tecnólogos? ¿Se impacta su práctica clínica? ¿Tienen que aprender cosas nuevas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ese es un buen punto, porque realmente como lo manejaban en North Dakota, es que el tecnólogo básicamente es quien ejecuta la parte de Synchrony y solo cuando hay una falla interviene el médico. En este momento la curva de aprendizaje, dado que el entrenamiento pues únicamente lo puede recibir yo, pues soy yo el tecnólogo en este momento. Entonces el tecnólogo me da un apoyo con la parte de posicionamiento, es quien acuesta al paciente, poner los LEDs, y me ayuda con la imagen de setup, que sería el MV. Ahí digamos que lo que hacemos es, a pesar de que el Synchrony va a seguir el tumor, es importante hacer un setup precisamente para que el centroide inicial esté en una posición de los jaws van a estar ubicados de cierta manera que pueden seguir pues, simétricamente el tumor. Entonces, hasta ahora el tecnólogo básicamente sigue haciendo su mismo trabajo. Obviamente la idea es que pues, se vayan notando un poco más. El problema es que aquí, como les decía, hay una serie de parámetros que ya son un poquito más de física y es que en caso tal de que el paciente se esté moviendo en un patrón complejo, la diferencia potencial entre la predicción del modelo y el tumor real sea un poco más alta, hay que tener un poco de criterio para decir, se lo voy a subir, le voy a subir la tolerancia o no la acepto y vamos a dejar que el paciente se baje, respire. Mejor dicho, aquí hay cosas muy, muy de física y yo considero que incluso un tecnólogo experimentado y con curva, después de ver tantos casos de Synchrony, pues siempre va a requerir como el acompañamiento de la parte de física. Entonces, bueno, yo creo que curva de aprendizaje siempre hay, por más años de experiencia y pacientes que uno haga, siempre hay algo nuevo, así que pues nunca está de más también tener a alguien al lado que lo haga caer en cuenta cualquier cosa a uno. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Cristian. Si no hay más preguntas, yo quiero nuevamente felicitarte y agradecerte por este tiempo. La verdad que lo valoramos mucho y queda abierta la invitación para el próximo webinar de estas series que va a ser en 3 meses. Va a ser un webinar por cada trimestre, son 4 al año y van a estar enfocados principalmente a los usuarios de las tecnologías que Rocco representa en la región en la que tiene incidencia, como son Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Centroamérica. Entonces, agradecerles a todos también por estar en este webinar y muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Cristian.